En este magnífico escenario que es el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, quiero dar la bienvenida a Ana Leticia Pérez Magay. Ella nos va a hablar de historia. Es licenciada en Historia y licenciada en Desarrollo Humano. Leticia, ¿qué es la historia? ¿Es tan importante la historia? ¿Es útil la historia? Leti, ¿qué es la historia? Fíjate que la historia es la gran constructora de la identidad personal y también de la identidad nacional. ¿Por qué digo esto? Tú y yo tenemos un nombre, eso habla de una historia. Vamos caminando por las calles de nuestra ciudad o del pueblo o del municipio, de donde quiera que estés, y al momento de estar caminando tú lees nombres de personajes de la historia. Ese pueblo, esa ciudad tiene una historia y prácticamente todo lo que nos envuelve, las plazas, las fuentes, los monumentos, las iglesias, los callejones, todo habla de una identidad, tanto personal, regional, municipal y nacional. Eso se le podría llamar la microhistoria. Por otro lado, también está la macrohistoria, que es la de los grandes sucesos universales, sucesos que hablan de transformaciones, de grandes coyunturas, de grandes quiebres, de un estar sucediéndose los acontecimientos de manera un tanto lineal y llega el quiebre o la coyuntura y entonces hay una transformación política, social, económica a nivel universal. Estamos hablando entonces de la macrohistoria. La historia es la que nos permite conocer los procesos que ha venido teniendo el hombre a lo largo de su existencia, desde que se es Homo sapiens, desde que es el sapiens sapiens. La historia entonces estudia, recrea, interpreta todos los acontecimientos que se han venido sucediendo con el ser humano que vive en sociedad. Es también la que ordena los hechos, estos hechos para poder ser entendibles, para poderlos inclusive didácticamente estudiar y comprender, pues obviamente es la que se ha dedicado a ordenarlos de manera cronológica a través de los tiempos. La historia es la gran maestra. Meterte a estudiar un pasaje de la historia, una coyuntura de la historia, la historia de tu pueblo, de tu ciudad, de tu comunidad, de tu calle, el meterte a estudiar y descubrir qué fue lo que aconteció en épocas pasadas, ahora en esta misma tierra que piso, nos enseña. Nos enseña entonces cómo se vivía, para qué se vivía, qué se producía, y es el resultado que de alguna manera tenemos hoy en día. En términos generales, yo podría decir que eso es la historia. Oye, ¿y entonces es útil la historia? Es útil la historia, precisamente por lo que acabo de decir, porque la historia es la gran maestra, pero también nos enseña que muchas cosas del pasado de alguna manera pareciera que se repiten y sin embargo no lo es así del todo. Y otras cosas son tal cual las que se repiten, ¿no? Si no conocemos la historia, si no comprendemos lo que es el pasado, probablemente caigamos en la repetición de los mismos errores. Aquí cabe perfectamente el hecho de que me tropiezo con la misma piedra. La historia no pretende, a muchos todavía siguen insistiendo en que es una disciplina o que es una ciencia, no pretende dar leyes universales del todo. La historia lo que pretende es enseñar, es mostrar los acontecimientos cronológicos del pasado y poder echar una mirada hacia atrás y aprender de ello. Es útil la historia porque también nos damos cuenta cuando revisamos esta historia pasada
cómo se han venido construyendo los entramados políticos, sociales, económicos y culturales, y sobre todo nos damos cuenta de toda la cultura de la que hoy gozamos, no solamente a nivel nacional o regional, a nivel universal, de todas las cosas que ha venido haciendo el hombre en sociedad, porque precisamente la historia es la que estudia al hombre en sociedad. Y se ha venido apoyando de otras ciencias, de otras ramas. La historia no podría ser tal si no conviviera, por ejemplo, con la etnografía, con la arqueología, con la sociología, con la antropología. Todas estas ramas de la historia tienen particularidades en común y se entremezclan para poder entonces dar una respuesta clara, científica, digamos, hermenéutica, porque obviamente la historia lo que hace es interpretar los hechos con un rigor crítico, por supuesto, del historiador y lo que llamamos historiografía. Entonces, la historia es algo serio, algo para tomarse en cuenta. Sí, es para tomarse en cuenta, pero como te menciono, no pretende dar leyes universales porque no es una ciencia exacta. Ajá. No es 2 por 2, 4, ¿no? Como ya sabemos. No, es una ciencia social y como ciencia social el historiador, que es quien escribe la historia y la interpreta, pues también es hijo de su tiempo, ¿no? Entonces, si el historiador vivió en el siglo XIX, va a ver y va a sentir, obviamente como hijo de su tiempo, con toda la cultura y todos los aconteceres que le tocó vivir. De alguna manera se pretende que sea lo más objetiva posible, por eso es que hay un rigor crítico de cómo seleccionar los hechos. No todos los hechos son hechos históricos, no todo lo que acontece a cada minuto, a cada hora y demás se va a tomar en cuenta como para poder analizar los hechos del pasado. No pretende dar leyes universales, te comento. Luis González y González, que estudió mucho la microhistoria, es algo que recalca, ¿no? No es una ciencia con verdades totalmente ciertas y sobre todo con una visión utópica, ¿no? Lo que más vale y lo que es más valioso en cuanto a conocer y a entrar al mundo de la historia y conocer la historia es precisamente razonar los acontecimientos y de estos acontecimientos rescatar, ¿y esto a mí qué me enseña? Y como ciudadanos, como el entramado dentro de la sociedad, yo formo parte de la historia. Y entonces formar parte de la historia es estar dentro del grupo social en el que me toca vivir y desde ahí comprender qué ha sido del pasado para tratar de no repetir los errores o por lo menos comprenderlos, porque a lo mejor lo que se vivió en el pasado no hubo de otra de que así fuera, ¿no? O que hubiera sido distinto. Más bien es qué nos dice a nosotros como protagonistas de la historia hoy por hoy, ¿no? Y tomar todas aquellas cosas culturales, políticas, sociales que nos sigan ayudando e ir empezando también a vislumbrar nuevos campos de acción para poder dejarles también a nuestros hijos, a las personas que vienen adelante de nosotros, una mejor sociedad, digamos, para vivir y para estar, ¿no? Así es. La historia es rica en cuanto a contenido, pero también debe de ser rica en cuanto a su comprensión e interpretación. Bueno, no únicamente los vencedores escriben la historia o escriben su propia historia. Hubo un tiempo en el que así fue la historia. La historia la hacemos todos. Totalmente. Hoy por hoy la historia la hacemos todos. En la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, la gran escuela francesa de los anales dio totalmente un corte a cómo se venía escribiendo y contando la historia, que era pues la historia de bronce, ¿no? La historia de las grandes batallas, de los grandes héroes, de los grandes monumentos, ¿no?
y obviamente escrita solamente por los vencedores. Pero a partir de la Escuela de los Anales, la Escuela Francesa de Historiografía, empezaron a mirar de otra manera el estudio de la historia. Tan así te lo pongo que estos historiadores franceses comenzaron a darle importancia a la historia de la vida cotidiana e incluyendo las emociones de las personas que contaban la historia, a las cuales les entrevistaban para que estas personas contaran acontecimientos de su comunidad, haciendo también caso a la emocionalidad. Entonces se comienza a escribir desde aspectos históricos y acontecimientos de la vida cotidiana, ¿no? Cuestionarse por qué se vive o se ha venido viviendo de esa o tal cual manera. Y a partir de la Escuela de los Anales se escribe otro tipo de historia que ya no es la historia de bronce, que ya no es la historia de los héroes, sino de toda la gente que conforma una sociedad, porque efectivamente la historia la hacemos todos los días, todos. Eso queremos presentar aquí en esta página de historias y lugares. La historia de Guadalajara, la historia de Jalisco, la historia de los lugares, digamos, circunvecinos a esta gran urbe que es Guadalajara, para saber cómo ha evolucionado, pero con la participación de todos los miembros de esa sociedad, de todos los tapatíos, de todos los jaliscienses. Te agradecemos muchísimo esta apertura de pensamiento sobre la historia y te esperamos la próxima colaboración, Leti. Contamos contigo. Así es, con muchísimo gusto, muchísimo gusto. Porque requiero. Aparte la historia me encanta y lo que acabas de decir es rescatar y ver a Jalisco, a Guadalajara, a toda nuestra gran región, tomando en cuenta la participación de qué nos dicen los ciudadanos. Así es. Yo siempre he dicho que la historia no únicamente son edificios o instituciones, sino son sentimientos y emociones de todos y cada uno de los habitantes que componemos esta ahora muchedumbre que es Guadalajara. Te agradezco muchísimo, te agradecemos esta participación muy brillante y te esperamos la próxima colaboración. Encantada. Gracias.